Muchos han hablado acerca de lo que dijo Javier Milei en el foro de Davos. Sin embargo, muy pocos están hablando de lo que ocurrió después. Y es que así como recibió muchos aplausos, lo cierto es que también tuvo cuestionamientos. Hubieron bastantes críticas y una de esas fue por parte del presidente de España, Pedro Sánchez, quien aprovechó la oportunidad porque estaban en el mismo foro para contestarle, pero no le salió del todo bien. Y si quieren saber por qué, acompáñenme, ya que cuando vean este video entenderán por qué lo digo. Hemos promovido políticas que nos decían eran imposibles o temerarias, y sin embargo han demostrado ser posibles y beneficiosas. Actualmente, los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de recortar el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen problemas no tiene sentido, y que cuando colaboramos y estamos unidos somos más fuertes. Como vieron, Pedro Sánchez dice todo lo contrario a Javier Milei. Y es que por un lado el presidente de Argentina no solamente rechaza las ideas socialistas, comunistas, las ideas colectivistas, sino que además sale en defensa del libre mercado, de los empresarios, de los emprendedores, y dice que Argentina será un aliado para todos aquellos que quieran trabajar, que quieren generar puestos de trabajo, a diferencia de Pedro Sánchez, quien por un lado tacha de neoliberales a todo aquel emprendedor que esté luchando contra la carga del Estado. Y no solamente ello, afirma que los españoles saben cuán necesario ha sido el Estado en sus vidas durante los últimos años, hablando como si es que los resultados de España fueran los mejores, cuando hace tiempo se viene hablando de la elevada tasa de desempleo en este país. Es que eso, amigos, no es más que tener la cara dura, pero tengámosle paciencia, porque acá no acabó su mensaje. Mi país ha demostrado que es posible crecer y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. Eso es lo que nos faltaba. Pedro Sánchez ha dicho que su país ha demostrado que puede crecer con los principios que plantea la Agenda 2030, agenda del Foro de Davos. Y yo no diría nada. Sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. Porque mientras Javier Milei y su malvado sistema capitalista ha logrado que el precio de algunos productos reduzca y que, por ejemplo, la renta de alquileres aumente, por otro lado tenemos el gran ejemplo de España, país que ha tenido el menor crecimiento del PBI en los últimos 5 años, por lo menos entre los países que se hicieron presentes en el foro de Davos, que son los más importantes. Pero no me quiero poner densa con los datos porque los españoles mismos sabrán que si bien su situación no es tan terrible como la que vivimos la mayoría de latinoamericanos, lo cierto es que no es una de las mejores en la historia de su país. Así que vayámonos a un ejemplo mucho más sencillo en el que podamos comparar a ambos mandatarios. Porque sí, Pedro Sánchez se llena la boca diciendo que su país es el mejor país del mundo. Sin embargo, muchos de sus ciudadanos no tienen cómo costear siquiera un alquiler por el alto costo de vida de España y el bajo poder adquisitivo que tienen muchos españoles, la terrible tasa de desempleo y el pobre crecimiento económico. Por ese motivo, esta española que van a leer a continuación comenta: no lo vas a creer, pero Javier Milei ha conseguido hacer lo que pretende Pedro Sánchez con los alquileres, haciendo exactamente lo contrario. Y es que ante la misma problemática, lo que pasa es que Pedro Sánchez ha decidido aplicar muchas más medidas intervensoras a diferencia de Javier Milei, quien por otro lado ha derogado incluso leyes como la famosa ley de alquiler en Argentina, algo que ha desencadenado que rápidamente las ofertas de alquileres aumenten y que los precios incluso desciendan. Eso en lo poco de gobierno que va Javier Milei, que es un mes y un poquito más, a diferencia de Pedro Sánchez, que lleva bastantes años. Con esto no solamente hemos demostrado las mentiras
con las que Pedro Sánchez fue al foro de Davos para justificar su ineficiencia, sino que además hemos demostrado su hipocresía, porque mientras viene criticando a otro presidente de otro país, en el suyo las cosas andan muy mal. Y la gente no es tonta, pues, querido Pedrito. Esto lo comento porque en redes sociales se ha podido apreciar que mientras la presentación de Pedro Sánchez en el foro de Davos no solo ha tenido pocas visitas, que no pasan ni las de 3.000, sino que ha tenido muy poca aprobación en comparación a la de Javier Milei, que en estos momentos, si bien tenía 108.000, ahora tiene más de 160.000 y con mucha más aprobación. Y esto no solo ha demostrado que la mayoría de españoles no le cree a Pedro Sánchez, esto también ha demostrado que en realidad la mayoría de las personas está cansada de políticos que se llenan la boca con mentiras, falsedades, y esto no te lo digo yo solamente, esto también lo dicen los españoles, aquellos que han vivido en carne propia el gobierno, o mejor dicho, desgobierno de Pedro Sánchez. Miren. Javier Milei en primer lugar, es un auténtico fenómeno. Es decir, ha sucedido algo inédito en la historia de la humanidad, que es por primera vez un político autodefinido y autodeclarado como libertario ha alcanzado el poder y ha ganado unas elecciones presidenciales. En segundo lugar, Javier Milei es la esperanza argentina. Cuando dicen, bueno, es que Argentina está en el pozo. Bueno, Argentina lleva en el... No en el suelo, lleva en el subsuelo desde hace 80 años. Sí. Es decir, Argentina es un país fallido. La gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero es que Argentina era un país enormemente rico hace un siglo. Es más, nuestros bisabuelos emigraban a Argentina a buscarse la vida. España era un país pobre a principios del siglo XX y Argentina era un país rico. Tenía una renta per cápita equivalente a la de Estados Unidos. Justamente por este motivo, porque muchos españoles migraban a Argentina porque en Argentina había mejores condiciones de vida, es que hay un vínculo muy estrecho. Es más, ahora que la situación de Argentina no ha sido de las mejores, muchos argentinos han decidido viajar a España para empezar una nueva vida, para empezar a trabajar, pero se han topado con una dura realidad, que es la situación deplorable económica de España. Por ese motivo, muchos argentinos han preferido regresarse o incluso, si no, viajar a otro lado como Australia, por ejemplo, que es mucho más rentable pese a que no se hable el mismo idioma y esa sea una gran barrera. Y esto no solamente lo han experimentado los extranjeros que han ido a España, eso lo vienen viviendo los jóvenes españoles últimamente. Esto lo comento porque muchos han preferido huir prácticamente de su país a otros países, como por ejemplo Andorra. Esto ha ocurrido principalmente con muchos youtubers, streamers y nómadas digitales a causa de que la tasa impositiva, es decir, el tema de los impuestos, es muy elevado. Es del 70%, incluso más que en Argentina. Por eso prefieren ir a países más, por así decirlo, libres, como Andorra, donde no hay muchas regulaciones y donde si es que ganas por lo menos casi todo en comparación a España. Pero bueno, continuemos. En Argentina se ganaba más dinero o el mismo dinero que en París y que en otras muchas capitales europeas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió en Argentina? Pues en Argentina pasó una cosa que tiene un nombre: socialismo. Llegó el socialismo de la mano de un general, Perón, que a finales de los años 40 impuso un régimen que era muy parecido y era de inspiración fascista, porque Perón era un profundo admirador de Mussolini. Estuvo en Italia, vio cómo funcionaba el modelo fascista, que es puramente socialista, de intervencionismo público, empresas estatales, altos impuestos, alto gasto público, y lo implantó en Argentina. Tuvo éxito a nivel electoral y se ha mantenido durante 80 años. Y se ha mantenido en parte por algo que ahora está pretendiendo llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en España, que es un modelo de compra de votos, una red clientelar por la cual se conceden millones de paguitas para que la gente no tenga que trabajar a costa de machacar fiscalmente a la estructura productiva del país, a los empresarios, a los autónomos y al resto de trabajadores. Un poco parecido al famoso PER, que durante tantos años, el subsidio agrario en Andalucía, que fue lo que en parte permitió también al PSOE mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Bueno,
Por eso les decía que los españoles tampoco es que sean tontos, para nada. De hecho, durante los últimos meses hubieron muchas protestas en contra del gobierno de Pedro Sánchez. En España hay una gran inestabilidad política y en parte creo que se debe a esto, a que la gente no quiere más Pedro Sánchez, quiere más Javier Milei, por así decirlo. No quiere más intervención estatal, no quiere que le cobren el 30% de sus ingresos solamente por vivir en un país. Y es que eso es lo que pasa en España. Argentina se llevó hasta los extremos. Y cuando dicen, no, es que la situación argentina ahora es muy mala y por eso ha ganado Milei. No, la situación argentina lleva siendo mala desde hace 80 años. Sí. Ese no es el factor. ¿Cuál ha sido el factor determinante, diferenciador de Javier Milei? Javier Milei. Ese es el factor diferenciador. Ha surgido una persona que tiene, en primer lugar, profundos conocimientos económicos, él es economista, es liberal, es libertario y luego es un auténtico monstruo de la comunicación. Ha logrado comunicar cosas complejas y complicadas a priori, como es la términos y conceptos económicos, de forma sencilla, de forma comprensible para la inmensa mayoría de la población. Y no solo eso, no solo ha logrado articular un discurso comprensible, sino que también un discurso emocionante, totalmente. Un discurso que engancha a la gente. Y ha logrado algo que era impensable, que el discurso de la libertad, el mensaje de la libertad, cale en uno de los países más socialistas y más estatistas del mundo, como es el caso de Argentina. Dicho lo cual, y ahora si quieres entramos en el tema. Por esto les decía que a Pedro Sánchez la jugadita esta no le ha salido nada bien, porque hasta los españoles se han dado cuenta de su mentira. Hasta los españoles están repudiando el modelo que propone y que lleva a cabo en su país. Por esto les decía que la jugadita a Pedro Sánchez no le salió para nada bien. Y es que con su respuesta, con su discurso en el foro de Davos, no hizo más que ponerse al ridículo, ya que decía cosas que no se veían justificadas en la realidad. Decía que su país ha progresado mucho cuando, si vemos los datos económicos, no han hecho más que empeorar. Y encima, para colmo, ha tenido la cara para criticar a otro gobierno hace poco más de un mes en comparación a él que lleva años y que, para colmo, ha tenido mejores resultados. Es que el chiste se cuenta solo y creo que de esto se han dado cuenta hasta los mismos españoles, porque como vieron anteriormente, el español que escuchamos reconoce que lo que necesita su país es un modelo como lo que propone Javier Milei, o de lo contrario, España va a estar tan terriblemente mal como lo ha estado Argentina durante los últimos años. Y yo espero que realmente muchos españoles vean este video y consideren humildemente la experiencia de muchos argentinos para evitar que su país acabe de la misma forma. Pero no sé qué opinan ustedes, así que comenten que los estaré leyendo. Bueno, por acá les dejo mis redes sociales, me pueden seguir por ahí y nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca y hasta pronto.